noches, bienvenidos una vez más a estos encuentros de articulación entre las escuelas primarias del distrito y la escuela técnica. Hoy vamos a tener un abordaje desde el área de práctica de lenguajes con la profe Vanina Galeano y la bibliotecaria de turno mañana, Andrea Portillo. Nos encontramos acá en la biblioteca de la institución y ahora vamos a entrar a conocerla. Permiso. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Podemos entrar y conocer la biblioteca? Por supuesto que sí. Bueno, te voy a mostrar un poquito lo que tenemos acá. En este sector tenemos toda la parte que es sobre literatura, que están los cuentos, las leyendas, todo lo que es teatro, poesía. Todo este sector se encuentra acá. Después tenemos las computadoras, donde los chicos vienen a hacer sus trabajos, los trabajos prácticos. Generalmente los usan para hacer todo lo que sea didáctico. Después para este sector tenemos todo el material que el material que se utiliza exclusivo para escuela técnica. Hidráulica, neumática, es exclusivo de técnica. ¿Se utilizan para las materias específicas? Materias específicas sí, sobre todo de taller, para taller. Y después, bueno, después seguimos con, también tenemos mecánica acá, como podemos ver, todo esto todo es exclusivo de lo que es la parte técnica. Y después seguimos con literatura, tenemos inglés, literatura, tenemos ciencias, biología, ciencias sociales también, y para este sector tenemos geografía y historia. Por acá. Y del otro lado nos quedaría todo lo que tenemos. Tenemos la mapoteca de este lado, la mapoteca, y tenemos todo lo que es la parte de historia, ciencias sociales y historias, ciudadanía y ciencias políticas. Bueno, hoy nos acompaña en la biblioteca la profesora de literatura y práctica de lenguaje, Vanina, que va a leer un texto. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Vanina Galeano y soy profesora de lengua y literatura, el área de prácticas del lenguaje y literatura en la escuela. Hoy vamos a leer un cuento tradicional que se llama El traje nuevo del emperador. Es un texto que es muy conocido así por la cultura popular. Y bueno, yo lo elegí porque me gusta mucho, más allá de la historia, que por ahí resulta un poco graciosa y demás, pero lo elegí por la enseñanza que deja. Así que bueno, acá se los comparto. El traje nuevo del emperador. Érase una vez un emperador al que solo le preocupaba vestir con toda elegancia y estrenar cada día un traje nuevo. En todo el reino se le tenía por una persona presumida y vanidosa, y su fama trascendía más allá de las fronteras. Los sastres de todo el mundo acudían a la corte para vestir al monarca con sus más preciadas telas. Un día se presentaron en palacio dos estafadores diciendo que sabían tejer una hermosísima tela que tenía una particularidad. Resultaba invisible para cualquiera que no fuera inteligente o no supiera desempeñar bien su oficio. El emperador, encantado, les encargó que confeccionaran un traje con ese tejido para utilizarlo en el desfile de la fiesta nacional. Y para que pudieran realizarlo, les ofreció una sala del palacio y una buena cantidad de seda, oro y piedras preciosas. Los estafadores montaron un telar y empezaron a hacer su trabajo. Mientras, la noticia se extendió por el reino, y todos hacían comentarios sobre las propiedades que tendría el traje. Al cabo de algún tiempo, el emperador envió a uno de sus ministros a saber cómo iba la tela. Los truhanes le mostraron el telar vacío y le preguntaron con toda naturalidad: «Bien, señor, ¿qué le parece la tela? ¿Le gusta?» «Oh, es preciosa», exclamó el ministro, para no pasar por poco inteligente o no apto para su tarea. «¡Y qué bordados más elegantes!». El ministro fue a ver al emperador y le contó maravillas de aquel tejido, aunque se cuidó de hablar sobre el color o la forma de los bordados, para que nadie descubriera su mentira. En todo el reino aguardaban impacientes el día del desfile para admirar el traje nuevo del emperador. Y al fin llegó el momento esperado. Los falsos sastres llevaron con toda solemnidad el traje invisible a los aposentos reales. Nadie veía nada, pero todos alababan su color, su delicadeza, su hechura.
Tampoco el emperador veía nada, pero no podía quedar mal ante los ojos de sus súbditos. Así que se puso el falso traje y salió a la calle seguido de su séquito. Todo el mundo prorrumpió en aplausos y todos comentaban las excelencias de la vestimenta real. Hasta que de repente un niño señaló al rey y dijo: «¡Pero si va desnudo!». Y entre la gente se extendió un murmullo que acabó por convertirse en clamor: «Es cierto, no lleva nada, el emperador va desnudo, el emperador va desnudo». Bueno, y ahí finaliza la lectura. Bueno, una vez finalizada la lectura, estamos acá con mis compañeras de trabajo y vamos a hacer una reflexión y un análisis del texto leído. Así que bueno, las invito para que pregunten las dudas que tengan. Bueno, Vani, yo empezaría preguntándote, por ejemplo, por el autor, si es un autor conocido o si es anónimo. Muy buena pregunta. En realidad, como hablamos de un cuento tradicional, hay que decir que el autor es anónimo, es decir, no se sabe quién contó esta historia por primera vez. ¿Por qué? Porque los cuentos tradicionales datan de tiempos muy antiguos y generalmente son parte de la cultura popular de los pueblos. Entonces, se transmitieron de generación en generación y en forma oral, y después se pusieron por escrito. Entonces, por eso decimos, bueno, es conocido, pertenece a la cultura, pero no se sabe quién lo escribió. Así que sería autor anónimo. Es autor anónimo. Exacto. Bueno, yo quiero saber cuáles son los actores secundarios y cuál es el principal. Bueno, tenemos a un personaje principal que aparece ya en el título, dice el traje nuevo del emperador. Así que ahí tenemos al gran personaje, sería el más importante. Claro, yo dije actores, pero no son actores, son personajes. Son personajes, exactamente. Bueno, el emperador es el personaje principal porque toda la historia, todo lo que se cuenta gira en torno a él, a su figura. ¿Y los secundarios? Bueno, y los secundarios serían los que participan también en esta historia, pero no tienen un rol tan protagónico. Por ejemplo, vemos que el emperador tiene un ministro, ¿sí? Que lo asiste. Después tenemos la presencia de estos estafadores, que son los que vienen a traer el conflicto a este reino. Y después también el pueblo, porque el pueblo tenía como muchas expectativas de qué era lo que pasaba con ese traje tan importante que le iban a hacer al emperador. Y bueno, y un personaje que decimos, bueno, es secundario, pero muy importante, es el niño, ¿sí? El niño también. ¿Y en qué época está situado el cuento? ¿En qué época lo ponemos? Exacto, bueno, ya desde que empieza, en realidad esta es una característica que por ahí tiene el cuento tradicional y comparte con los cuentos maravillosos que son los cuentos de hadas que nos leen cuando somos chicos. Los cuentos de hadas empiezan con había una vez. Sí. Este dice érase una vez. Y también lo que indica es que no hay un tiempo preciso. No puedo decir esta historia ocurrió en tal año, ¿sí? Y en tal lugar. No hay una marca de tiempo y no hay una marca de lugar. Es decir, está el tiempo indeterminado, ¿sí? Como que ocurrió hace muchos años y pero en un lugar. No en una fecha exacta. O sea, exacto. No está ubicado durante no tiene una año. fecha exacta. Exacto. Sí. Y hay un diálogo en el cuento, dentro del cuento. Sí. Es muy pequeño, pero se ve que hay un diálogo. Exactamente. Si volvemos al texto, tenemos acá cuando le preguntan, ¿sí?, al ministro: «Bien, señor, ¿qué le parece la tela? ¿Le gusta?». «Oh, es preciosa», exclamó el ministro, para no pasar por poco inteligente o no apto para su tarea. «Y qué bordados tan elegantes». Ahí aparece un pequeño diálogo. Aparecen en realidad como para darle más fluidez al texto. Y bueno, corta un poco el tema de la narración, porque como es un cuento está todo narrado y aparecen, pequeños diálogos. Bueno, ¿se podría comparar esto con una leyenda? Este cuento, ¿se podría comparar con una leyenda urbana? En realidad todos los textos literarios se pueden comparar. Se pueden comparar en el sentido de que son de autores anónimos. Las leyendas urbanas tampoco sabemos en dónde surgieron o quién las contó por primera vez. Decimos, pertenecen a distintos pueblos. No sé, por ejemplo, La Llorona, la historia de la chica que se mancha, claro, el vestido blanco, la dama de blanco, así se llama. Bueno, esa, no sabemos en qué pueblo ocurrió
y no sabemos quién la escribió o quién la contó por primera vez, así que son autores anónimos. Pero lo que sí podemos marcar una diferencia es, bueno, primero el momento. Los cuentos tradicionales ocurren en tiempos pasados y más remotos, y las leyendas urbanas nos dan idea de que en un pasado, pero más cercano a nuestro tiempo. Y otra característica es que, bueno, este cuento que nosotros leímos cuenta hechos realistas, o sea, algo creíble, ¿sí? Decimos, bueno, es un cuento, es ficción, no cuenta la realidad, pero sí puede suceder en la realidad. En cambio, la leyenda urbana, estamos hablando de fantasmas, ¿sí? Entidades, claro, es sobrenaturales. fantástico. Exacto. Entonces ahí hay una diferencia entre los hechos narrados. Bueno, yo quiero saber cuál es el tema principal y qué enseñanza nos deja este cuento. Bueno, en cuanto al tema principal podemos decir que la vanidad de este rey, la ambición que él tenía por destacarse y ser único, lo lleva a querer tener este traje, pero a la vez él es víctima de la estafa, ¿sí? Porque se presta como para demostrar su gran poderío, cae en esta estafa y termina pasándole lo contrario de lo que quería mostrar. Él quería mostrar toda su importancia y termina haciendo el ridículo delante de su pueblo, ¿sí? Así que ahí estaría el gran tema principal, cómo la ambición lo llevó a hacer el ridículo. ¿Y qué enseñanza nos deja entonces este cuento? Bueno, acá tenemos bastante, diría yo, para decir. Primero que la circunstancia es cómo nadie le dijo a este rey que estaba desnudo. Nadie se lo dijo. Y en realidad era por el deber y la apariencia. Nadie quería parecer, porque los estafadores habían especificado que las personas que eran poco inteligentes no podían apreciar la belleza de ese traje. Entonces las personas pensaban, bueno, no lo veo y voy a quedar como un tonto delante de todos. Entonces les pesaba más lo que pensara la gente, es decir, la apariencia, y no decir la verdad. Y lo hacían porque estaban ocupando un cargo, es decir, a ellos les estaban pagando, era su trabajo. Entonces tenían como muchas cuestiones ahí tenían como una disyuntiva que no sabían qué hacer. Era, ¿hacían lo que tenían que hacer o lo que querían? Y la mayoría hizo lo que debía, lo que su rol le imponía. Lo dejaron contento al rey, ¿sí? Sería eso. Pero ¿qué pasa? Ante la mirada de un niño, ¿sí? La mirada inocente de un niño que no conoce ni de las imposiciones, ni de los deberes, ni de las mentiras, el niño fue el primero que gritó, está desnudo. Y ahí esa fue la primera voz que hizo que todo el pueblo dijera, está desnudo. Es decir, la verdad siempre sale a la luz, de una u otra forma, ¿sí? Y que bueno, por ahí viene de la mano de los que tienen esta mirada inocente, sin prejuicios, ¿sí? sin ataduras, sin todo lo que nos impone la sociedad. Entonces sale a la luz y triunfa. Así que bueno, me parece que por ahí la enseñanza lo podemos trasladar a la realidad. Eso justo te iba a preguntar eso. Si vos leyendo este cuento, te das cuenta que coincide mucho con la realidad. Cómo los chicos hoy a veces toman culturas o formas de vestirse o peinarse por el hecho de no quedar mal o no decir las cosas para que no digan las cosas como las sienten. Exactamente, sí. Se ve mucho por ahí en los medios de comunicación cómo nos imponen muchos estereotipos de cómo nos tenemos que vestir, no sé, cómo tiene que ser nuestro físico, que tenemos que ser delgados, que tenemos que parecer jóvenes, que tenemos que parecer lindos, bueno, como muchas presiones. Y a veces una mente por ahí, si uno no está bien y uno no se atreve a enfrentarse a estos estereotipos, vemos, bueno, por ahí las distintas enfermedades, trastornos alimentarios, bueno, muchas cosas que afectan a los niños, a los adolescentes y que, bueno, son una realidad. Sí, y también a veces a muchos adultos, porque a veces también pasa en el ámbito laboral que también te llega, depende de dónde trabajás o en algunas empresas o en algo que si no tenés
¿sí? Como vos decís, si no sos flaco, si no estás, sos lindo o no podés progresar, quedás estancado siempre en el mismo lugar. Exactamente, sí, bueno, creo que se presta mucho para la reflexión y también el tema del decir, porque bueno, Sí, a veces hay que animarse a decir lo que realmente uno ve. Exactamente, hay que atreverse. Y bueno, hoy en día vemos que estamos mediatizados por el tema del teléfono, y a veces mucha gente dice muchas cosas por las redes sociales o atrás de un teléfono o se escudan atrás del anonimato de una red social para decir algo, pero en realidad el verse cara a cara y decir lo que uno piensa del otro no lo dicen. Entonces, por ahí ver esto, que en realidad lo que vale es, bueno, yo doy la cara y te digo lo que pienso. ¿Sí? Sí. Decir lo que uno piensa, más allá de lo que debe decir, o para que el otro no se enoje, mejor no le digo esto. O, ¿sí? No hablo de, por ejemplo, decir en el sentido de destruir o de criticar. No, decir la verdad. A veces hasta las personas que nosotros que vivimos, ¿sí? Con nuestra familia, decimos, no le voy a decir esto a mi mamá porque se va a enojar. Pero a veces es necesario decir la verdad, porque el otro la tiene que ver también. Así que bueno, creo que es para replantearse desde todos lados cómo actuamos y hasta dónde decimos y hasta dónde nos guardamos. Listo. A mí me encantó. Sí, muy bueno, la verdad, me gustó escucharte, estuvo muy bueno el cuento. Bueno, me alegro. Bueno, muchas gracias por haber estado participando en este proyecto y nos despedimos hasta el próximo encuentro de estos encuentros que estamos realizando de articulación entre las escuelas primarias y la escuela técnica.